Es el momento esperado, el momento de predicar la palabra del Señor. Es que cuando llegamos aquí, llegamos con nuestros corazones dispuestos a adorar, a glorificar y a bendecir el nombre de Dios. Pero ahora es el momento, escuche bien, en que estamos listos para que Dios nos hable a través de su palabra. Así que mantengan sus Biblias abiertas, donde ya les pedí en 2 de Corintios 12, 7 al 10, porque el título que hemos de predicar es El poder de Dios manifestado en el sufrimiento. Sí, el poder de Dios manifestado en el sufrimiento. Permítame leer en la versión Palabra de Dios para Todos, 2 de Corintios 12, 7 al 10. Dice la Biblia: no quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Por eso, el Señor me dio una dolencia, un mensajero de Satanás enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. Versículo 8. Le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esa dolencia. Versículo 9. Pero el Señor me dijo, escuche bien, mi bondad, o sea, mi gracia, es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso, de buena gana me gloriaré en presumir de mi debilidad. Así el poder de Cristo vivirá en mí. El versículo 10 ahora. También me alegro de las debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. El poder de Dios manifestado en el sufrimiento. Permítame compartirle este pensamiento. Él mismo dice: la gracia de Dios, que ha sido suficiente para sacarnos del camino de la condenación y llevarnos a vivir en la presencia de Dios, también es suficiente para fortalecernos y sustentarnos en medio del sufrimiento. Por 2 semanas anteriores estuvimos hablando sobre el sufrimiento. En la primera entrega vimos cómo el sufrimiento es parte de nuestra restauración. 2 de Corintios 4, 7 al 9 y los versículos 16 al 18. Luego vimos la semana pasada, en medio del sufrimiento, obedece la palabra y ora, partiendo de 1 de Pedro 4, 15 al 17 y Filipenses 4, 6 al 9. En mi humanidad, yo pensé que habíamos terminado la serie de 2 mensajes sobre el sufrimiento. Pero no, cuando fui a orar, el Señor me dejó saber que nos faltaba este otro mensaje sobre el sufrimiento, titulado El poder de Dios manifestado en medio del sufrimiento. En nuestro pasaje bíblico de 2 de Corintios 12, 7 al 10, hemos visto cómo el apóstol Pablo expresa la situación que está pasando respecto a un aguijón, un enemigo, una situación, una adversidad traída por Dios a su vida que le causaba sufrimiento. Para entender lo que el apóstol dice, tenemos que remontarnos a los capítulos 10 y 11, donde el apóstol Pablo muestra cómo él tiene todo el derecho a ser llamado y reconocido como apóstol, porque él fue seleccionado por Cristo, porque él pasó parte de lo que pasó Cristo, fue azotado, ha sido golpeado, ha sido vejado, pero también y sobre todo él expresa que él fue llevado, transportado, dirigido por el Señor al tercer cielo, y allí el Señor conversó con él, le mostró el evangelio, le dio lo que tenía que predicar, y el apóstol Pablo está sustentando su autoridad
apostólica en este encuentro que él tuvo con Jesucristo. Es entonces así como él llega al capítulo 12, donde ahora él expresa que siendo él la persona que Dios escogió para tener esta visión, este encuentro, y que él tiene toda la autoridad, pero que el Señor lo ha previsto, lo ha prevenido de que se vaya a gloriar de eso, a enaltecerse, a enorgullecerse, y lo ha limitado o debilitado a través de un aguijón. En la Biblia, palabra de Dios para todo, él le llama una dolencia. Algunos creen que se refiere a un problema de la vista que él tenía, resultado del encuentro que tuvo con Cristo, cuando fue cegado y cayó del animal, y que después de ahí él perdía la vista temporalmente, una ceguera temporal que le impedía poder ver las cosas de manera normal. He de aclararles a ustedes, mis amados hermanos, que no importa si era una dolencia en el cuerpo, si era una enfermedad, si era la vista, si era el estómago, si eran los dientes, lo importante, y es lo que es normativo, que lo que le estaba pasando al apóstol Pablo, ese aguijón, ese azote, esa dolencia, era traída por Dios mismo, según él dice que era un mensajero de Satanás, enviado por el Señor a torturarlo para que no se vuelva demasiado orgulloso. Surge una pregunta que creo que es importante. ¿Qué nosotros debemos hacer cuando oramos y sabemos que estamos orando por algo que ya Dios ha hablado? En el libro de Segunda de Samuel vemos Segunda de Samuel 12, 21, 22, vemos lo desesperante, vemos lo complejo que puede ser una oración que uno hace en medio del sufrimiento, pero que conocemos la voluntad de Dios. En Segunda de Samuel, repito, 12, 21 y 22, David ora a Dios para que Dios no le quite la vida al niño que venía, al hijo de David, el niño que venía, que iba a nacer, pero Dios ya había decidido que el niño iba a morir. Y vemos cómo David ora de manera desesperada, ora de manera dolorosa, pidiendo a Dios que cambie su plan, pero Dios no lo cambia. Mis queridos hermanos, lo primero que nosotros tenemos que entender en este mensaje, el poder de Dios manifestado en el sufrimiento, es que en ocasiones Dios no va a cambiar sus planes, aunque esto implique sufrimiento para nosotros. Así que el apóstol Pablo nos deja una puerta que nosotros podemos entrar por ella para entender qué debemos hacer cuando estamos en una situación que nos causa dolor, que nos causa preocupación, que nos causa sufrimiento. Y aunque oramos porque no tenemos otra opción, la oración no es opcional, nosotros oramos porque fuimos creados, formados para orar, y tenemos que orar porque no hay otra opción. Oramos a nuestro Padre, a nuestro Creador, porque Él nos hizo para que nosotros oráramos a Él. Oramos no para cambiar las circunstancias o las situaciones, sino para que en medio de la oración Dios nos cambie a nosotros. Pero lo primero que nosotros debemos hacer, y es lo que hizo el apóstol Pablo, es evaluar para encontrar la razón del sufrimiento. En el caso del apóstol, repito, él dice que su sufrimiento era traído por Dios mismo, que era una dolencia, pero que era con un propósito. Tenemos entonces que identificar la razón, la causa, el motivo, lo que inicia el sufrimiento y luego encontrar el propósito. Él dice que la razón, repito, era prevenirlo, guardarlo de que no se enaltezca de manera desmedida. En otras palabras, Dios estaba protegiendo al apóstol Pablo, debilitándolo literalmente para que en medio de su fortaleza él no fuera a enorgullecerse. Recuerde que ya el apóstol Pablo había dicho en Romanos 7 que él no hacía el bien que quería, sino el mal que no quería, y que esto lo hacía por el pecado que moraba en él.
Pero recuerde también que la historia del apóstol Pablo, antes de ser creyente, es la de un hombre que de manera tempestiva, como una tempestad, estaba no solamente apresando a los cristianos, sino que estaba aprobando la muerte de cristianos. De manera que él tenía una personalidad férrea y ahora en Cristo está siendo guardado, protegido, pero ¿cómo? A través del sufrimiento. Lo otro que hace el apóstol Pablo es encontrar cuál es el propósito de Dios. Entiéndase el fin, ya sabemos la razón, prevenirlo de que él se enorgullezca, pero ahora él también nos deja saber que en medio del sufrimiento, si vamos a orar, tenemos que orar buscando la razón y buscando el propósito. Sobre esto, él dice en el versículo que continúa, en el versículo 8, que él ha rogado ya 3 veces al Señor que lo quitara. Pero en el versículo 9, el Señor le dice, bástate mi gracia, dice en la Reina Valera, mi bondad es todo lo que necesita, dice en la palabra de Dios para todo. Así que lo que está diciendo el Señor es que en vez de orar para que cambien las cosas, debe satisfacerte, debe vaciarte, debe completarte, debe llenarte, debe estar enfocado en que mi gracia esté contigo. Esto se parece a lo que dice Romanos 8:28 en la versión TLA. Sabemos que Dios va preparando todas las cosas para el bien de los que le aman. Es decir, de los que ha llamado de acuerdo con su plan. Mis queridos hermanos, no cometamos el error de en medio del sufrimiento sencillamente quedarnos llorando, desesperados y pidiéndole a Dios que cambie la circunstancia, cuando en vez deberíamos estar pidiendo, Señor, ¿cuál es la razón de esto? Dime el propósito de esto. Y una vez que llegamos ahí, entonces, bastarnos en su gracia. La gracia, en el sentido bíblico, la gracia es el amor de Dios, el amor espontáneo de Dios. Más que el amor de Dios, es el amor espontáneo, porque es un amor que nace en Él. Y aunque no lo merecemos, porque somos pecadores, Él nos ha revelado su amor y nos ha mostrado su amor desbordado a través de la muerte, de la resurrección de Jesucristo. La gracia es un elemento fundamental en nuestras vidas que todos necesitamos. Dicho en palabras sencillas, la gracia que Dios le está ofreciendo al apóstol Pablo y que hoy nos ofrece a nosotros, gracia que se convierte en poder y que veremos cómo, no es más que Dios escoge y ha escogido bendecirnos en lugar de maldecirnos a pesar de nuestro pecado. Lo voy a repetir, la gracia la podemos ver como ese acto bondadoso de Dios de que ha decidido bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nosotros somos pecadores y lo único que merecemos es su castigo. Por eso el pensamiento inicial de este mensaje titulado El poder de Dios manifestado en el sufrimiento, dice nuestro pensamiento, la gracia de Dios que ha sido suficiente para sacarnos del camino de la condenación y llevarnos a vivir en la presencia de Dios, también es suficiente para fortalecernos y sustentarnos en medio del sufrimiento. Él dice en el texto, el apóstol Pablo, que el Señor le dijo que se bastara su gracia porque el poder de Dios se hacía perfecto o se perfeccionaba a través de la debilidad. ¿Cómo se perfecciona el poder de Dios en medio de la debilidad? Cuando usted y yo en nuestra insuficiencia nos enfocamos en Dios en todas las áreas de nuestras vidas y nos entregamos a Él y entregamos nuestras circunstancias, nuestras situaciones, dependiendo de Dios en todo, entonces se hace evidente que es el poder de Dios en su gracia que nos sustenta, no nosotros obrando de manera independiente. No es que muchas veces en medio del sufrimiento, no es que Dios llega de manera introspectiva e interviene a favor de nosotros. El poder del que está hablando aquí es un poder que se convierte en suficiente para mantenernos enfocados en Dios, aún a pesar del sufrimiento, de las circunstancias y de las adversidades. En otras palabras, mis queridos hermanos, y comienzo a hacer aplicación de este mensaje,
Muchas veces estamos pasando por situaciones adversas y oramos a Dios y el Señor nos dice, como le dice al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad o en la debilidad. Y nosotros entendemos esa palabra como que, ahora Dios va a venir de manera poderosa, va a venir quitando, va a venir destruyendo, va a venir rompiendo a mi alrededor. Pero no, lo que sucede muchas veces es que a pesar de esta promesa, Dios llega como llegó donde Elías, con silencios, con silbidos apacibles, y en ese momento es donde Él nos dice, el poder que tú buscas con fuego no llegará, sino que llega a través de mi gracia. Entiéndase que te he amado, que te he sustentado, a pesar de que lo único que tú mereces es condenación. Entonces, si es así, nosotros tenemos que responder, y esta es la aplicación de este mensaje, casi llegando a la parte final. El mensaje titulado, el poder de Dios manifestado en el sufrimiento. Pero no ese poder que usted esperaba, ese poder con fuego, ese poder con trueno, ese poder destruyendo todo a nuestro alrededor para sacarnos victoriosos. No, es el poder manifestado en la gracia de Dios, que se convierte en suficiente el amor de Dios en nosotros para mantenernos enfocados y en el gozo del Señor a pesar del dolor que estamos viviendo. Eso es lo que termina diciendo el apóstol Pablo en el versículo 10 de 2 de Corintios 7. Él dice en la PDT, Palabra de Dios para Todos, también me alegro de las debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo. Escuche por qué. Porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. Pero en la palabra, en la Biblia Reina Valera lo dice de otra manera. Él dice, por lo cual, después que habló del sufrimiento, del aguijón, de lo que Dios le respondió, de bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él dice, esta es mi decisión. Y cierra diciendo, por lo cual, o sea, de manera que, o dicho de otra forma, o sea, o dicho de otra manera también, yo decido. ¿Qué es lo que tú decides, Pablo? Pues yo decido que me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, por amor a Cristo. Escuche bien, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Énfasis añadido. Una manera de nosotros concluir este mensaje es diciendo que lo que el apóstol Pablo está diciendo, yo me deleito de tal manera en Dios y en su amor que incluyo todos mis sentidos y por ende toda mi atención la enfoco en disfrutar mi relación con Dios a pesar de lo que estoy viviendo. Esto se parece a lo que dice Proverbios 17:22, que dice, no hay mejor medicina, escuche bien, que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Así que concluyamos de esta manera este mensaje. Comience evaluando la razón y propósito de su sufrimiento. ¿Ha sido por pecado o es que Dios le está previniendo? Y si es que Dios le está previniendo de algo peor, entonces deposita en Dios toda su confianza dependiendo de Él. No cuestione su voluntad, no cuestione su poder y lo que Él quiere hacer. Recuerde que en nuestro pensamiento inicial dice la gracia de Dios que ha sido suficiente para sacarnos del camino de la condenación y llevarnos a vivir en la presencia de Dios. También es suficiente para fortalecernos y sustentarnos en medio del sufrimiento. ¿Podría usted concluir como concluye el apóstol Pablo? Evaluando la situación en que está viviendo o que mañana ha de vivir, y en vez de quejarse, en vez de ir a decirle a Dios, llévate esto, llévate esto, llévate esto, y consumir sus energías pidiéndole a Dios que se lleve algo que Dios mismo trajo y que por ende no se llevará, en vez de eso podría usted decir, yo concluyo de manera que
o diciendo, yo decido, como dijo el apóstol Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, o sea, por mi unión con Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dicho de una manera o de otra manera en español, cuando yo estoy unido a Cristo, esa unidad con Cristo, esa unión con Cristo, hace que yo esté tan enfocado en Cristo que veo su poder sustentándome en medio del dolor, en medio de la adversidad, de tal manera que aunque el dolor crece, la gracia, entiéndase, el amor de Cristo en mi vida crece de tal manera que no puedo enfocarme en el dolor, sino en el amor, dígase la gracia de Cristo en mi vida. Señor, he predicado tu palabra. Mira, mis hermanos, los que están sufriendo, tú los conoces. Muchos estamos sufriendo. Señor, pero algunos de nosotros sufrimos porque tú has traído ese sufrimiento para prevenirnos de que no seamos orgullosos y nos creamos más de lo que en realidad somos. Señor, que este sufrimiento que tú permites muchas veces es para que nos mantengamos enfocados en tu gracia, enfocados en tu misericordia y no en nuestras habilidades, en nuestro conocimiento o en nuestra suficiencia. Señor, ministra a cada vida en este lugar, como igual ministra hasta donde hayamos podido llegar con este mensaje. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, Dios les bendiga. En este llamado va a ser un llamado sencillo, claro y directo. Si usted está pasando por una situación que usted quiere que Dios termine, pero que usted siente o sabe que Él no va a terminar, yo quiero que se ponga de pie. Voy a estar orando con usted para pedirle al Señor que le muestre el valor poderoso de su gracia y de cómo su gracia, cuando usted se aferra a ella, es más que suficiente para fortalecerle y sustentarle en medio del dolor. Voy a orar. Dios le bendiga.